¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este Fútbol Infinito especial que hemos dedicado en la mañana del lunes 14 de diciembre para analizar el sorteo de la fase de los octavos de final de la UEFA Champions League. Así que aquí estamos, Jaime, madrugando. Perdonarán que bueno, no es que hay veces que estemos mejor de lo que estamos ahora, pero estamos acusando el madrugón para ver los emparejamientos con los cuales el 16 y 17 de febrero comenzarán ya 4 llaves en el camino rumbo a Estambul. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Disculparán las caras y los pelos. Para ser exactos, creo que nunca hemos grabado un programa tan temprano. Pero también volvemos un poco a la esencia. Si no me equivoco, el primer programa que hicimos era respecto a unos cruces de octavos de final de la Champions. Bueno, entonces volvemos al inicio en este camino infinito. Y si te parece, vamos a comenzar el repaso del sorteo hablando por asociaciones, ¿no? Entonces, arrancaremos con los que tienen más equipos y después solamente nos Sí, quedará una llave que no contiene ninguna de estas dos asociaciones futbolísticas, que son España y Alemania. Entonces, sí. Este episodio de Fútbol Infinito es presentado por Amstel, la cerveza oficial de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el sabor perfecto para refrescarse cuando se disfruta del buen fútbol. 100% malta e integrantes naturales, así que el agradecimiento a Amstel, ahí la vamos a dejar. ahí la tenemos. Ahí estamos. Ahora sí. No, no hay que arrancar tan temprano, pero Sí. más para la nochecita. Cuando uno se relaje y vea todo este sorteo que ya tenemos con grandes partidos, Jaime, para la jornada del día de hoy. Bueno, vamos a arrancar, dijimos, con los españoles y en el orden cronológico en el cual salieron. El primero que salió fue el Atlético de Madrid, que va a enfrentarse al Chelsea. O sea, vuelve el Atlético de Madrid a enfrentarse, Jaime, a un equipo inglés en la ronda de los octavos de final en la pasada y también en esta misma secuencia, arrancando en el Metropolitano y cerrando en Inglaterra, había sido el Liverpool. En este caso es un equipo que parece que todavía está en un proceso de formación, en un equipo que ha cambiado mucho desde desde la salida de Sarri a la llegada de Lampard y desde el primer año de Lampard al segundo año de Lampard se va a encontrar con este Atlético de Madrid que veremos cómo está en el mes de febrero, porque también esa es otra de las incógnitas. Hoy sabemos cómo están los equipos, pero será difícil proyectar cómo ha venido cambiando toda esta extraña temporada pandémica, qué es lo que va a ocurrir con estos equipos y cómo va a estar la situación. Suponemos, esperamos que a nivel de público y demás esté todo un poco mejor. De hecho, ya los equipos de Londres están jugando con al menos 2.000 aficionados. Sí, generalidades antes que nada. Creo que de los ingleses de los últimos años hay dos equipos que meten miedo, más allá de su presente local, su presente internacional siempre fue competitivo, son el Chelsea, buenos Chelsea, malos Chelsea, siempre competieron en Europa, y el Liverpool. El Atlético de Madrid le ha tocado enfrentar a esos dos equipos. Así como dices, vamos a ver cómo llega el Atlético de Madrid, también siento que el equipo de Lampard, a pesar de la gran mejoría que tuvo desde octubre hasta hoy, mediados de diciembre, me gustaría ver cuánto la puede sostener, porque creo que es un equipo que, si bien ha consolidado muchas piezas, si bien a las incorporaciones que hizo con Werner y compañía a la cabeza, con el arquero, parece que hicieron clic, al final hay que ver cuánto se puede sostener eso en el tiempo y cómo llegan al mes de febrero. Y ¿quién es el candidato a pasar? Bueno, el que haya superado ese bajón, ese típico bajón, ese clásico bajón que todos los equipos tienen en algún punto entre diciembre y enero, que me parece el Atlético lo está comenzando a sufrir ahora. El Chelsea creo que todavía no le ha llegado ese momento. No, bueno, tiene un calendario muy intenso, sabemos los equipos ingleses, es ahora también donde pueden empezar esta serie de partidos difíciles. Hasta ahora, Jaime, salvo en el partido contra el Sevilla, donde el Sevilla mostró o quiso reservar un equipo para ese partido, yo creo que el Chelsea, me preguntás así de los encuentros importantes que debía ganar,
no lo ha ganado. Y de hecho hay un antecedente contra un equipo que juega bastante similar al Atlético de Madrid, que es el Tottenham de Mourinho. Fue un 0-0 clavado en Stamford Bridge, donde creo que allí me parece que en el temor a perder quedaron entrelazados los dos, algunas acciones sobre el final, pero me da la sensación todavía de que no ha ganado un gran partido este Chelsea de Lampard, que le falta esa gran ratificación como para convertirse en un equipo candidato. Sí, hay un antecedente en la fase de grupos, donde el único equipo, y lo recordábamos ahora, el último equipo en competencia europea en ganar visitando al Atlético de Madrid es el Chelsea, y el único equipo en ganar en el nuevo estadio, en el Metropolitano, es el Chelsea. También hubo un antecedente de cuando el Atlético de Madrid llegó a la final de Lisboa, donde estando Mourinho en el equipo blue, había ganado ya con Simeone obviamente al margen muy cómodamente, lo que me parece que era probablemente el mejor Atlético de Madrid de la era Simeone, aquel que tenía a Diego Costa en un estado de forma extraordinario, que fue campeón obviamente de la liga, y aquel que tenía, por ejemplo, otros jugadores que le daban en su mejor momento, el caso de Godín, el caso de Raúl García, el caso de Thiago, que le daban, me parece una amplitud y una categoría que me parece, Jaime, que este Atlético todavía no tiene. Sí, lo que quiero concluir ahí, Vizca, es cuando te digo lo difícil que es el Chelsea, que aquella eliminatoria donde el Atlético gana con cierta holgura en Stamford Bridge, había empatado en el Calderón. Sí, 0-0. Había empatado 0-0 en el Calderón. Y que si bien tanto el Chelsea como el Atlético, me parece, están distantes de aquellos equipos del 2014, hoy no parecen estar tan distantes entre sí. Correcto. Creo que han dado un paso atrás o están en un punto distinto al del 2014, pero entre ellos creo que no hay una gran distancia. Mi análisis del Chelsea ahora, ¿no? En este momento, de lo que va de la temporada, en este nuevo modelo de Lampard, es que todavía resulta ser un equipo que no tiene mucho equilibrio, Jaime. Que es un equipo que tiene grandes atacantes, pero que todavía no ha encontrado su equilibrio. Ha reforzado la defensa con un jugador veterano como Thiago Silva, pero es un equipo que todavía en ese cuerpo de mediocampo que le quería dar Sarri no logró alcanzar eso. El paso de Sarri fue efímero y consiguieron la Europa League con el italiano, pero esa propuesta futbolística de Sarri no terminó, algo sucedió allí en el vestuario, Sarri se fue a la Juve, tampoco duró en la Juventus, pero es un equipo que tiene muchos y muy buenos atacantes. De repente te aparece con un revulsivo como Giroud, te puede aparecer... Me parece que el jugador más desequilibrante que tiene es Pulisic, pero está Werner, que por su velocidad también te puede romper cualquier defensa, está Havertz, que también es un gran jugador, Ziyech, o sea, ya de aquel Chelsea que conocimos, donde tenía obviamente la versión de Mourinho, incluso de la primera o de la segunda, ya prácticamente no queda nada. No queda nada. Algo te iba a decir de... Bueno, ya me voy a acordar. Algo de lo que venías diciendo y no te quise... Ah, que la descripción que hacías del Chelsea tranquilamente puede ser la descripción del Atlético de Madrid. Sí, sí, es un equipo que tiene... Lo que pasa es que el Atlético todavía lo que tiene son figuras, ¿no? Me parece que el funcionamiento es algo... Volvemos a lo mismo. Y también le falta cuerpo en el mediocampo. Es un equipo que puede defenderse bien, que tiene un gran arquero, que tiene buenos delanteros, pero que si no hay un juego de equipo que los pueda alimentar, como se vio en el partido, en el derby frente al Real Madrid, de nada sirven las fichas o los nombres. Para cerrar, estamos exagerando si decimos que la línea más débil de los dos es el mediocampo. Yo creo que no. Yo creo Bien. que, y después la segunda línea más débil del Chelsea puede llegar a ser la defensa, el sector defensivo, mientras que el Atlético tiene sus problemas adelante. Entonces, allí, con una mejor defensa del Atlético y un mejor ataque del Chelsea, es como que podemos encontrar un Sí. punto nivelado y vamos a volver a ver un partido de ida muy ajedrecístico, como sucedió contra el Liverpool en la temporada pasada. Bueno, marcamos entonces el Atlético y el Chelsea. Pasamos. ¿Por cuál seguimos? ¿Por orden cronológico o por A ver, orden Macías? vamos. No, sigamos con los españoles. ¿Pero por orden cronológico o por orden Macías?
Bueno, el orden Macías está basado en los antecedentes. El orden cronológico no lo tengo, así que dime Cronológicamente tú. salió el segundo duelo español, era el del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Bien, con el último antecedente, aquella eliminación del 6-1 famoso con la remontada y el gol de Sergi Roberto, después del 4-0 en el partido de ida. Ninguno viene a patear cohetes. Creo que el PSG tiene más nombres que le pueden resolver un partido. Tiene más poderío para resolver un partido. Este Barça va a llegar a ese partido con un nuevo presidente, pero con un nuevo presidente que va a seguir teniendo los mismos problemas económicos, que seguramente cuando llegue a posesión habrá terminado la ventana de invierno. Así sea posesionado antes de que termine la ventana de invierno, no tiene plata para comprar a alguien que pueda cambiar la dinámica del equipo directamente. Ayer el equipo terminó jugando con los Koeman Boys, que seguramente serán los que jueguen contra el PSG. Araujo, Des, Pedri, Trincao, De Jong. Sí, básicamente ellos. Y cuando miras la vereda del frente, a pesar de que todavía no hay una confirmación oficial de qué tiene Neymar y de que no parece ser algo breve, a pesar de que en ese partido no esté Neymar, yo creo que el PSG va a llegar como un archi mega favorito. Quizás es la eliminatoria donde más Sí, sí. podemos predecir cómo van a llegar. Bueno, si nos situáramos en lo que fue la fase de grupos, cierto que es imposible medir circunstancias. eh, Uno podría llegar a decir, Jaime, que este no es el mejor Paris Saint-Germain que hemos visto en una fase de grupos, y asimismo podríamos llegar a decir, estar absolutamente seguros que no es el mejor Barcelona que hemos visto en una fase de grupos. Creo que es el peor en ambos casos, pero yo creo que son dos equipos de días, ¿no? El París tiene sus días y el Barcelona tiene sus días. Lo que está ocurriendo es que cada vez tiene menos días buenos el Fútbol Club Barcelona, cada vez tiene más dudas y cada vez nos demuestra que ante estos partidos decisivos el equipo no aparece, al menos no ha aparecido en la época de Setién y no ha aparecido en la época de Koeman. En la época de Setién se perdió el clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu, todavía con público, en el mes de marzo. Después no le pudo ganar al Atlético de Madrid y no le pudo ganar al Sevilla. Retoma con estos mismos rivales en la Liga y no le pudo ganar a ninguno de los dos, perdiendo incluso contra el Atlético de Madrid y repitiendo la derrota en casa frente al Real Madrid. Y vemos en la Champions como no le pudo ganar a la Juventus. Entonces, probablemente, y digo probablemente porque no tenemos la certeza, alguno de esos lesionados importantes quizá esté o quizá no. Y me refiero como lesionados importantes a tres jugadores que marcan el esquema de Koeman. Piqué, Dembélé y Ansu Fati. A Koeman le interesa jugar con extremos, hoy no tiene extremos fiables, entonces es imperioso para él poder recuperar a estos futbolistas. Tampoco tiene un 9, no sé si podría afianzarse la figura de Braithwaite en ese entonces, si podría haber, como decías, dinero para algún fichaje, pinta como que no. Y también el París es esta situación de un equipo que perdió en casa contra el Manchester United, después perdió contra el Leipzig, o sea, clasifica con menos puntos que el propio Barcelona, obviamente contra otros rivales, Jaime. Y casi que tiene menos puntos que. Casi que hace los mismos puntos que equipos que se quedaron eliminados. Casi que hace los mismos puntos que equipos que se quedaron Casi. eliminados. Yo creo que entre el París y el Real Madrid están los que pasaron y el Dortmund con menor cantidad de puntos, Sí. pero eso no significa que sean los más débiles tampoco. Puede ser que por rendimiento eso sí sea una ratificación de las oscilaciones que pueden llegar a tener estos equipos, pero al Barça no le tocó jugar ni con un equipo como el Leipzig, con el cual dudo que hubiese ganado, ni con un equipo como el Manchester United, donde me parece que también hubiese sido difícil que hubiese conseguido una victoria. Tiene una cierta rebeldía el PSG. Lo que pasa es que me parece que el Barcelona, y tú decías, cada vez tiene menos días buenos. Y yo creo que hace rato que no tiene tantos días buenos. Lo que pasa es que le alcanzaba con lo que había para resolver los días malos.
Y me parece que el PSG está un poquito en esa dinámica. No tiene tantos días buenos, pero tiene más individualidades que te resuelven los días malos. Al Claro. Barça está claro que cada vez le alcanzaba menos para resolver los días malos y que si ustedes ven el partido de ayer, bueno, te marca que si no tienes un buen día no ganas. Y si Ujú. tienes un día medianamente malo, te comes 8. Para eso está este Barcelona. Sí, Que es una situación que la vivió el Real Madrid en el post-cristiano con Lopetegui y con Solari, que tuvo que acostumbrarse a a no tener días malos porque los días malos eran catastróficos. Y este equipo, bueno, no ha tenido días malos en los momentos determinantes y habíamos repasado en el episodio del sábado, que a propósito, vamos a hablar en este episodio del sorteo de la Champions y si quieren escuchar todo lo que nos dejó el fin de semana en las ligas, el episodio anterior está ya en todas las plataformas. ujú. Bien, entonces es una moneda al aire, podemos concluir, pero con una ventaja, sobre todo por el mal presente del Barcelona, una ventaja para el Paris Saint-Germain. Sevilla, Ojo que creo sí, que coincidimos, Vizca, que damos muy como favorito al PSG para el duelo, no para el torneo. correcto. Sí, 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 estamos hablando de duelos particulares. Eso. Seguimos con Sevilla-Borussia Dortmund. Me parece que el Dortmund, por lo que está mostrando hoy, el cambio de entrenador, lesiones, un equipo muy juvenil, creo que Sevilla es uno de los equipos que quizá haya sido de los más favorecidos con este sorteo, de los segundos de grupo. Porque el Dortmund era el más débil de los ganadores. Que eso no garantiza nada, pero volviendo al punto y no siendo trillados de a ver cómo llegan los equipos, este es un equipo que se metió en el bombo con un entrenador y va a llegar al partido con otro entrenador, que Sí, todavía no señor. sabemos quién es, porque quien se ha quedado a cargo es el segundo de Lucien Favre, pero que tiene mucho material. Yo creo que el Dortmund es un equipo que tiene muchísimo material y que Favre en ese tramo final no lo había logrado consolidar, sobre todo porque el equipo atrás no estaba sólido, era un equipo que le marcaban muchos goles a pesar de que estaba Holland ahí arriba y que estaba Joe Reina y que Jadon Sancho, aunque para mí Jadon Sancho, yo cuando lo vi romper hace, ¿qué fue, Vizca? 2, 3 años, pensé que era un jugador que iba a tener Sí. una curva y que iba a salir del Dortmund y que iba a terminar en el fútbol inglés, de donde es él como una pieza importante, y no se volvió tan importante como esperábamos. No, porque estamos viendo también dentro de esa curva jugadores que arrancan muy bien, irrumpen y después empiezan, no sé si será un tema de la época, de los calendarios o de qué, lo podemos hablar en otro momento, pero ven como de repente lo que era una curva en ascenso, después entra en una meseta e incluso hacia abajo. Caso de Dembélé, caso mismo de Mbappé, que ya muchos lo dábamos como balón de oro a estas alturas. Y habrá que ver qué pasa con las lesiones de Holland también, que es un jugador que venía en esa curva, en esa proyección y ahora parece estar un poco más frenado, aunque sí ha hecho muchos goles, pero ahora está lesionado y con un problema en la cadera. Entonces, el Sevilla tampoco es un equipo que dé muchas certezas, ¿no? No es un equipo fiable, pero yo creo que podemos decir que la eliminatoria está igualada. Sí, si el Sevilla es capaz de competir como compite en Europa League, porque eh, Bueno, le ha tocado una eliminatoria en medio Europa League. le ha tocado una eliminatoria medio Europa League y sobre todo viniendo de la Europa League que viene, porque sin desmerecer al Sevilla, la última Europa League que ganó es en la cual se cruzó con rivales más competitivos. Correcto. Las anteriores, sí, tuvo el mérito de haber llegado a la final, pero creo que United e Inter es casi un duelo de Champions lo que fue superando. Y me parece que el Sevilla, en este momento, entre noviembre y diciembre, está aquejando todo ese trajín, todo ese Correcto. desgaste. Y Y que la segura, Supercopa. y la Supercopa, y que seguramente llegará al 2021 en un mejor estado de forma. Ahora, si es que no llega a recuperar el nivel de Ocampos, ahí va a tener un problema gravísimo, porque creo que es un equipo muy sólido en la última línea, muy sólido en el mediocampo y muy compacto arriba, pero que depende de esos momentos de inspiración de gente como Campos para romper los partidos. No, no es que nosotros vamos a recitar el tridente ofensivo del Sevilla como sus armas para superar la eliminatoria, no.
vamos a hablar de lo que hay detrás de ese tridente ofensivo para dar motivos por los cuales puede superar la eliminatoria. Y si ese tridente ofensivo no se llega a prender, sobre todo Ocampos, le va a pasar lo que le viene pasando en la liga, que es un equipo difícil de vencer, pero que tampoco te da esa sensación de que mereció ganar. Bien, Atalanta-Real Madrid. A propósito, el Sevilla-Dortmund es inédito, nunca antes había pasado en la historia de la Champions o de la Copa de Europa, al igual que el Real Madrid-Atalanta, otro duelo inédito que nunca antes ha pasado. Sí, Atalanta con muy poca historia, un equipo que sorprendió en la temporada pasada, pero que ahora está mostrando mucha más irregularidad, el conjunto dirigido por Giampiero Gasperini. Ha vuelto Ilicic, sigue el Papu Gómez, pero claro, son jugadores que son un poco más, tienen un año más, han vivido un gran trajín, han vivido una gran presión, y ahora es difícil poder volver a enchufarse. Sí, la motivación probablemente sea el partido, más allá de que este equipo ya haya jugado un cuarto de final de Champions y este sea un octavo de final, yo creo que va a ser visto como el partido más importante de la historia de Atalanta. Entonces, quizá eso motive, quizá eso haga que Atalanta eleve su rendimiento. Tiene, me parece, una clase de fútbol que aplicada, si no muestra ese desborde que, o sea, que le dé al Real Madrid la posibilidad de plantear un partido sobre los errores que pueda cometer Atalanta. Yo creo que Atalanta tiene su posibilidad. Pero me da la sensación también, Jaime, de que es ese típico partido que el Real Madrid gana como ha venido ganando estos duelos importantes desde el confinamiento para acá. O sea, abreviándolo, con la camiseta. No sé si con la camiseta, creo que con la última línea. No, bueno, digo, con esos jugadores de categoría y con el pedigrí del club, pero me no, parece que no es con un, o sea, ganándote por. Bueno, hay partidos que sí, que te los ha ganado por fútbol, pero también porque me parece que el rival toma una postura de achicarse, quiero decir. lo que me parece que el cambio principal que hay acá, y por qué a veces el Madrid parece que gana con la camiseta y no luce, porque el Madrid de la BBC o el Madrid de Cristiano era un equipo que le gustaba llevarte los partidos de igual a igual, porque sabía que con los elementos que tenía, si el partido era de igual a igual, te lo ganaba. Hoy, al no tener esos elementos, el Madrid plantea partidos, y estoy hablando en general, no partidos específicos, donde no le conviene que sea de igual a igual. Donde busca ser él quien domina qué pasa, dónde pasa y cómo pasa. Y ahí va a haber un choque de estilos, porque el Atalanta es un equipo valiente que te propone partidos de igual a igual. Y creo que es un partido, al menos el primero, de aquellos partidos, Vizca, que en los primeros 15 minutos ya vamos a saber un poco cómo va a ir. En esas posturas opuestas o en ese estilo tan distinto de manejo de partidos por las características de cada uno, alguien va a tener la primera mano. Porque creo que va a haber un choque de estilos ahí importante. Puede ser. En el camino, creo que fue hacia Cardiff, el Madrid se topó con el Napoli en la ronda de los octavos de final. Sí. El Napoli de Sarri. Y Sarri no traicionó su estilo, no supo ajustar. El Madrid le ganó con comodidad ambos partidos. Quizá aquí podamos ver eso. Vamos a poner un poquito a prueba el pragmatismo de Gasperini. Pero viendo el sorteo, creo que no es un mal sorteo para el Madrid. Al contrario. Puede ser peligroso. Tiene sus ribetes de peligrosidad, pero no es peligroso. No, no es peligroso. Es más, es menos peligroso que los últimos dos antecedentes. Post-Cristiano. Ajax y Manchester City. Correcto. Es menos peligroso y creo que este es un mejor Madrid que el que se enfrentó al Ajax. Más sólido. Es más sólido y creo que es un mejor Madrid que el que jugó la ida con el City. Estaba más desgastado, es verdad. Exactamente, es un mejor Madrid que el que jugó la ida con el City. No te olvides de algo, que aquel Real Madrid estaba compitiendo por la Liga, ahora viene un poquito por detrás, vamos a ver cómo está en febrero,
pero que había hecho un gran esfuerzo en febrero y venía un poco con una curva así medio oscilante. Es un equipo que creo que la pandemia lo termina rescatando, pese a que iba un poquito a más, pero ya había perdido la ida contra el Manchester City. Y había tenido mucha más mala suerte que te tocara el equipo de Guardiola ya directamente en la ronda de los octavos. Esto por eso decía que es un sorteo bastante más benévolo con los blancos. Bien, hemos completado los españoles. Sí, vamos con los alemanes. Vamos con Arrancamos los con el alemanes. Gladbach contra el Manchester City, un duelo que se ha dado anteriormente, pero Se, en fase de grupo, si no me equivoco. sí, se dio 2 veces en fase de grupos. En 2016, el Gladbach eliminado en fase de grupos por el... Bueno, la primera vez que el Gladbach llega a octavos de final, o sea, siempre ha estado eliminado en fase de grupos. bueno, en el 70 y pico había, bueno, en la Copa de Europa, pero en el Sí, sí, bajo 78 otro formato. había Sí. llegado a las semis y había sido eliminado por el Liverpool, que era el equipo que le había ganado la final la temporada anterior. Exacto. Sí, sí, lo recordaba ahí el secretario general de la UEFA. 5 finales en aquella época de los finales de los 70 para el equipo del Borussia Mönchengladbach, que es simplemente eso, ese mismo equipo, o el mismo club, pero nada que ver con todos esos procesos de cambio que ha ido viviendo. Es un buen entrenador, es un plantel joven, un plantel que se ha extendido, que ha aprovechado las dudas del Real Madrid, las dudas de otros equipos como el Inter, dos muy malos partidos del Shakhtar, donde le metió 10 goles a los ucranianos. Yo creo que el City también está favorecido en el sorteo, Jaime. Yo también, Vizca. Creo que lo que le pasa al Gladbach es un poco una tormenta perfecta de momentos de otros y momentos personales. Creo que toma a un Real Madrid en un punto muy débil, aquel partido en Gladbach, que debía haberlo ganado el Gladbach. Sí. Nos sorprende el empate en Milán y después nos dimos cuenta de lo que era el Inter, a pesar de que después termina perdiendo en Gladbach. Y que a veces nos impactaron más los nombres a los que le sacó puntos y el momento de sus jugadores que realmente lo que tiene el Gladbach de fondo. Porque si te pones a ver en la Bundesliga, el Gladbach no está peleando arriba. No. En una Bundesliga donde sí están peleando arriba otros equipos que están compitiendo en Europa. No es que Europa ha desgastado. Arriba está el Leverkusen, está el Bayern, está el Leipzig, están los otros que también están peleando en Europa. Creo que fue como un cuento de hadas para el Gladbach esta fase de grupos. Los puntos que sacó, cómo lo sacó, a quién se lo sacó. Pero no veo que a pesar del buen entrenador que tiene y de las figuras que han destacado con Pla, con Thuram, ese rendimiento lo pueda mantener de aquí a febrero y encima ante un equipo con el City que tiene sus deficiencias, pero creo que no son deficiencias que le van a hacer daño al Gladbach. Sí, me da la sensación, y me apoyo un poquito en el análisis del derby, que Guardiola en este primer tramo de la temporada, como ha perdido puntos en partidos bastante accidentados, y recuerdo la derrota frente al Leicester, como que Guardiola está enfrentando ciertos encuentros me parece un poco más marcado por lo que le ocurrió contra el Lyon, o sea, con temor al error. Y a partir de allí está sabiendo o sabe que su equipo todavía no está a punto. Entonces, quizás llegue a ese punto más adelante. Me parece que tiene una llave como para ponerse a punto y ya cuando llegue el mes de abril, encontrar un poco para qué está, va a tener decantada un poco más seguramente la temporada de la Premier, por lo que estamos viendo en la Premier y a la vista, eso sí, de los resultados del sábado, Jaime, creo que va a tener la posibilidad de engancharse nuevamente porque se viene ahora el duelo directo entre el Liverpool y el Tottenham. Los dos perdieron puntos bajo una circunstancia inesperada. Los dos no jugaron bien. Creo que jugó peor todavía el Liverpool, que quizá empiece a acusar las ausencias en algún tramo de la temporada. Hasta el momento es como que ese factor de las ausencias no se había sentido tanto. Y me quedo con algo que hablamos en el programa del sábado sobre el City. La idea está. El equipo juega a lo que Pep quiere jugar, pero por algún motivo no lo está logrando hacer al ritmo que desestabilice al rival. Uh-huh. Y, Exacto. y si la idea está, es un poco cuestión de tiempo de que el equipo pueda ir ganando en ritmo y ser un rival más difícil de vencer. Exacto. Está faltando ese punto de ejecución, me parece, que depende de los jugadores, que son los que toman las decisiones en el campo.
sigue todavía con ese lastre de no poder insertar a un futbolista que necesita, así sea como recambio, y estoy hablando de Sergio Agüero. Entonces, favorable para el City, ese duelo germano, anglo-germano. Vamos ahora al campeón, Jaime. Lazio frente al Bayern, tratándose del campeón y tratándose de un equipo que vuelve después de 21 años a la ronda de los octavos de final o a una ronda de eliminación directa, porque había vivido una segunda fase de grupos en aquel momento y después llegó hasta cuartos de final, aquella Lazio campeona de Eriksson. Creo que es un clarísimo favoritismo a favor de la Lazio, que se vuelve a enfrentar a un equipo alemán como ya le había ocurrido en la fase de grupos con el Borussia Dortmund. Sí, otro de los 4 duelos que nunca se ha dado en la historia. Nunca se habían cruzado el Bayern y la Lazio. La Lazio no es un equipo con muchas apariciones en la Champions, como lo decía Vizca. También me parece que ese claro favoritismo nos habla de un análisis que podemos hacer hoy o de un análisis que podamos hacer en febrero. El Bayern tiene suficientes armas para superar a Lazio, me parece que inclusive en un mal día, y cuando hablamos de favoritos, muchas veces esa es la comparación. Decimos, este equipo en un mal día puede superar a este equipo en un buen día. Sí, lo puede hacer. Creo que el trajín del que todos estamos hablando y en qué momento les puede llegar a los equipos, lo está viviendo el Bayern de Múnich a día de hoy. Los 4 partidos sin ganar de los últimos 5 en la Bundesliga explican que el equipo viene acusando un cierto desgaste propio de todo lo que fue la definición del campeonato, que lo iba a acusar en algún momento. Y a veces, siendo los octavos a finales de febrero, encontrar en qué momento los equipos tuvieron el bajón es muy importante. Porque, por ejemplo, el Liverpool, la temporada pasada llegó hasta finales de febrero, invicto en todos, una máquina, y le agarró el bajón justo cuando llegó ese partido. Y el Atlético se lo pasó por encima. Y me parece que el Bayern, no sé si por dosificación propia de Flick, por coincidencia del destino, ese mal momento o ese punto bajo la temporada lo está viviendo ahora, cuando tiene muchísimo tiempo para levantar Claro. y retomar el ritmo. Bueno, es como un punto de las estaciones, ¿no? Está viviendo su otoño ahora el Bayern y supuestamente renacerá en primavera, que eso es a lo que se aspira a nivel futbolístico. Pero es que eso ha sido todos los equipos campeones de Champions Pero de los yo últimos años. no dudo, Jaime, que esto sea lo que suceda, que a la larga el Bayern repunte, que aparezca, que se recupere, porque me parece que ese es el objetivo. O sea, es cierto también que deberemos ver contra quién se va a enfrentar la definición del Mundial de Clubes, porque es el otro objetivo. Sin embargo, manejar tantas curvas a lo largo de la temporada pueda terminar perjudicándolo en algún momento. Y lo más probable es que no llegue decisivamente en los octavos, pero pueda llegar en los cuartos o en las semifinales. Igualmente habrá que verlo. Pero hay un punto. En la fase de grupos, Sí, ojo, una cosa la Lazio compitió muy bien. Cerró invicta, si bien es cierto, con 4 empates y pasando ahí medio con las justas contra el Brujas, pero no perdió contra el Dortmund. Le ganó 3-1 en Roma y empató 1-1 de visitante. Hay una cosa, Vizca, y tienes razón, no había caído en cuenta yo. Mundial de Clubes acaba el 11 de febrero. O sea, este Mundial de Clubes, como la Libertadores se corre y como la Conca Champions se corre, no se juega en diciembre, sino se juega en febrero. Básicamente el Bayern pasaría de jugar en una semana la final del Mundial de Clubes y ponerle que el jugar... Bayern por estas circunstancias juegue en la segunda semana, en la del 23 y 24 y 25, creo que es 17, 23 y 24. Entonces, que la ida la jueguen en esa fecha y teniendo en cuenta que hay, creo que 2 semanas hasta las vueltas, ahí podamos encontrar un poquito de respiro. Pero si arrancaste mal perdiendo en Roma, con un marcador, no sé, digo, si fuera 1-0, este equipo lazial es peligroso. Sí, lo que le va a pasar al Bayern es, juega el Mundial de Clubes. ¿Es superior a cualquiera de los equipos que está en la Libertadores hoy? Sí. Pero si le toca uno de los brasileños, lo va a desgastar muchísimo.
Pero cuando vuelva, si no tiene que jugar Champions inmediatamente después, esa semana, va a tener que pagar el partido de la Bundesliga que no jugó porque estaba en Qatar. O sea, Correcto. No, igual va a no, no, jugar. no, semanas libres no va a tener. Lo que pasa es que va a poder negociar y en ciertos partidos de Bundesliga los puede llegar a sacar adelante con suplentes y habrá que ver también cómo está en la Bundesliga, porque hoy por hoy ya no es el líder. Veremos si estos equipos que están ahí peleándole el campeonato tienen respaldo suficiente como para poder cristalizar algo que en los últimos tiempos casi no se ha dado. Y pienso, no sé, en el Wolfsburgo, muy pocos equipos que el Dortmund, que han en las últimas épocas logrado llegar y en la década pasada el Stuttgart a sacarle un título al Bayern. Estaba viendo los clasificados, Vizca, y el que queda más lejano, ya vamos a seguir con los otros equipos, pero el que queda curiosamente más lejana a su última eliminación en octavos es el Barcelona. De todos los que Correcto. hemos repasado, el que más lejano queda a su última eliminación en octavos es el Barcelona, 2007. que lo elimina el Liverpool, que después llega a la final. Exactamente. El resto, todos han tenido alguna eliminación en octavos muy cercana. El Bayern lo elimina el Liverpool el año que el Liverpool es campeón, el Madrid lo elimina el City el año pasado. No, el Atlético también tiene bastante lejos su última eliminación en octavos. También la tiene. Es más, el último Atlético que se elimina en octavos es el del Vasco Aguirre, que lo elimina el Porto. Puede ser. Sí. Ahora estoy pensando si Simeone no ha caído nunca en octavos, ¿no? No, porque a Simeone solo ha caído ante 3 equipos. El Leipzig el año pasado en cuartos. Perdón, la Juventus en octavos. La Juventus en octavos. La temporada donde la remontada de Cristiano, por eso sí. Exactamente, perdón, esa se me había escapado. Tenía muy en mente las del Real Madrid. Bueno, pasamos entonces ya para ir concluyendo y es una llave preciosa esta, la del Leipzig contra el Liverpool. Creo que ha tenido mala suerte Klopp, no creo que Klopp esté contento en esta jornada del 14 de diciembre, porque le toca a un equipo que es bastante similar a los suyos, que tiene la misma dinámica, no tiene la misma calidad individual, pero que lo va a poner en un predicamento importante, creo yo, porque si bien es cierto, el Leipzig podemos decir que elimina al Manchester United, es un equipo que también, al tomar tantos riesgos, no te gana holgadamente como lo hizo en la temporada pasada. Y fíjate que Leipzig vuelve a repetir a un equipo inglés siendo pesadilla de los equipos ingleses. En la temporada pasada elimina al Tottenham y muy bien en la ronda de los octavos de final. Y en esta fase de grupos podemos llegar a decir que es el que se carga al Manchester United. Y ahora se cruza con el Liverpool. Es un equipo que se expone eliminado mucho. En octavos en la temporada pasada. Eliminado en octavos la temporada pasada, sí. Es una llave, me parece a priori, Vizca, que nos va a poner a hablar de los goles de visitante. Okay. Creo que es una eliminatoria que nos va a poner a hablar de los goles de visitante, porque así como genera, se expone mucho el Leipzig. Porque fíjate, lo superior que fue a United en el partido que tú hiciste de la última jornada, y que termina 3-2 al final. Sí. Sí. Lo superior que fue al Atlético aquel día en Lisboa, muy superior, y termina con un marcador un poquito más apretado de lo que debería ser. Y esa es la duda que tenemos con el Leipzig. No su juego, sino cómo maneja ese juego. Exacto, el manejo de los partidos, el manejo de la energía sobre todo, Jaime, porque me parece que es allí donde... Pero es una llave preciosa, se puede llegar a decir fútbol de esta época, al menos, Bueno, fútbol alemán. Mucha permuta de posiciones, dos entrenadores alemanes que me parece que Nagelsmann muy marcado por el estilo de Klopp y ambos marcados por el mismo maestro. Entonces creo que allí vamos a ver un duelo de estilo. Y luego nos queda un duelo de campeones. Curiosamente, los dos equipos tienen, pese a la diferencia de pedigrí a nivel mundial y de presupuesto, la misma cantidad de Champions. Como una curiosidad. Y el campeón más reciente de los dos no es la Juventus, sino que es el Porto. O sea, el Porto tiene menos tiempo desde que fue campeón con respecto a la Juve. No, y tiene una curiosidad. La Juve es el equipo con más finales perdidas en la historia de la Champions.
Y el Porto es el Creo equipo, que no ha perdido ninguna. claro, es el equipo con mejor marca de aquellos que le jugaron más de una. Ujú. Porque los únicos que jugaron más de una y tienen marca perfecta es el Porto. Ganó las dos, la del Las 87 dos. y la del 2004. Y creo que, bueno, llega a la final de la Europa League y también la ganan. No creo que tenga una final europea perdida el Porto. Las Supercopas, pero eso Bueno, es eso ya otra es otra cosa. cosa. Eso ya es otra Es un cosa. derivado. Correcto. Pero, a ver, se mencionaba en el sorteo, hay una particularidad. El City ha recibido solo un gol, pero ha tenido un grupo muy flojo, y fue en el partido contra el Porto. El Porto ha recibido solo 3 goles y luego no le han marcado. O sea, todo ocurrió en ese primer partido. Ahí se definió todo. En el estadio del Manchester City fue victoria para el City. Después todos ganaron todo, salvo el empate 0-0 que ocurrió en el estadio do Dragão. Una situación muy inusual, pero que también habla de los dispares que han sido algunos grupos. La Juve, obviamente, volvemos a lo mismo, tiene la obligación de ganar, o al menos tiene la obligación de figurar alto. Primera temporada para Andrea Pirlo. La Juve me parece que fue mucho más práctica de lo que fue efectiva en esta fase de grupos porque se enchufó en el partido contra el Barça, pero Jaime me parece que aprovechó o logró sacar mucho provecho de lo que fueron todos los errores del Barcelona. En el partido que se jugó en Turín, el Barça fue más práctico. Si bien es cierto, a Morata le anularon 3 finalizaciones que habían concluido en gol por el VAR, pero no sé. Estamos viendo una Juve que, salvo ese partido, hasta el momento que estamos grabando este programa, no ha perdido. Entonces, claro favorito tiene que ser el cuadro bianconero. Bueno, el Porto perdió la final de la Recopa del 84 en Basilea de todos los rivales posibles ante la Juventus. A ver, Tiene que haber estado Bruno Santos gritándonos no, que era nos muy faltaba chiquito. uno. No se acordaba. Vizca, a mí me parece impactante el cambio de la Juventus con Cristiano en el campo. Y no solamente por la cuota goleadora, porque Morata venía muy bien ante la lesión de Cristiano. Pero en cómo el equipo se ha compenetrado, en cómo el equipo ha asimilado la idea, desde el rol de liderazgo de Cristiano. Y yo sé que me vas a decir que sí, que cuando la cosa va bien todos son líderes y que cuando las cosas van mal no aparecen los líderes, pero me parece que las cosas han ido bien porque apareció el líder. Yo creo que Cristiano, yo no lo, a ver, leí una columna de Valdano este fin de semana. Es un poco esa situación que me parece que si Cristiano empieza a ser líder más para el equipo que para Cristiano, para sus récords y para sus goles, va a ser un líder positivo. Si Cristiano espera que la pelota le llegue al pie y él tener que empujarla o patear el penal, circunstancia que se ha dado bastante, yo creo que la Juventus va a volver a fracasar, Jaime. Más allá de que luego su orgullo, el orgullo de Cristiano, aparezca como apareció en el partido frente al Lyon, pero que no sea suficiente, porque faltaba algo allí. Y también hay veces que el orgullo del jugador, por más grande que sea, debe entender que el que manda en los equipos, y esto también aplica a otros grandes jugadores, es el entrenador. Y Cristiano, bueno, no tenía una buena sintonía con Sarri. Y veremos si aquella Juventus era mejor que la de esta temporada o pudo haber sido más candidata que en esta temporada. Por ahora, yo creo que el Porto es un equipo que trabaja muy bien defensivamente, tiene ciertos jugadores peligrosos, aunque no tiene tanta calidad a nivel ofensivo, pero tiene a Conceição, un jugador que pasó por Italia como futbolista del Lazio y del Inter, sobre todo, también jugó creo que en el Parma, conoce muy bien cómo se le juega a la Juventus y habrá que ver si su Porto está inspirado. Hasta ahora Porto ha perdido en la temporada 2 encuentros en la liga ante rivales como Marítimo y Pasos de Ferreira. Perdió en aquel partido contra el City, pero puede llegar a ser un equipo que sin grandes figuras encuentre algo así que le dé, no sé, que lo convierta en rebelde, porque es un equipo grande, es un equipo grande de Europa, 2 veces campeón. Por ahí estamos viendo quizás el resultado más sorpresivo. ¿El de Porto? Sí. No sabemos. Todavía no se ha dado. O No, sea que pero no. por ahí, o sea, Es que se puede dar una sorpresa allí.
Creo que los otros partidos que hemos visto hay candidatos muy marcados, salvo el Chelsea Atlético de Madrid, que no nos va a sorprender pase quien pase. Y creo que acá hay un argumento para decir, bueno, la Juventus es favorito, pero si el Porto pasa, sería una pequeña sorpresa. Porque Correcto. sé que más argumentos tiene. Aparte, el que ganó el grupo, perdón, no, el que ganó el grupo es la Juventus. Te iba a decir, el que ganó el grupo es el Porto, no, el que ganó el grupo es la Juventus. No, se define en Italia. Sí. Porto fue el segundo del City. Pero hay algo que te marca una cierta pauta. El Porto tiene una buena defensa. Me parece que en la segunda temporada de Marchesín se ha consolidado. Hay un jugador veterano allí comandando esa línea defensiva, pero hay mucha juventud también en la figura de Pepe es el veterano, el resto son... El Porto tiene que vivir esta suerte de fútbol moderno que a los países emergentes como es Portugal o escuela como es Portugal, los jugadores le duran poco y están en esa postura de tener que vender. Ahí hay un jugador en la mitad de la cancha interesante que maneja el equipo, que es Oliveira. Después tenemos el talento del Tecatito Corona y tenemos un jugador que para el contragolpe, dos jugadores que para el contragolpe pueden llegar a ser muy buenos, o tres. Otavio, Maregá y Luis Díaz. Pero claro, me los vas a comparar con Morata, con Dybala, con Cristiano, con Chiesa, con Bernardeschi. Bueno, es que ese es un equipo que en los últimos años lo eliminó gente que tú decías, ¿y este quién es? Ah, De Jong, muy bueno. ¿Y este quién es? Ah, Depay, muy bueno. Porque si tú comparabas nombre por nombre al Ajax y al Olympique de Lyon, hacíamos la misma comparación. Correcto. Y ahí quedó la Juventus a la orilla del camino. Así es. Bueno, pero vamos a dejar el análisis aquí porque vamos a tener tiempo para seguir especulando, así no le dejamos a la gente tanto material y no hablamos tanto sobre el vacío, que a veces no suele llevar a ninguna parte. Bueno, nosotros tenemos que agradecerle a Amstel porque este episodio de Fútbol Infinito ha sido presentado por Amstel, la cerveza oficial de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El sabor perfecto para refrescarse cuando se disfruta del buen fútbol, 100% malta e ingredientes naturales. Vizca, nos reencontramos el fin de semana y donde a propósito de la Libertadores ya tendremos a 3 de los 4 semifinalistas, porque Boca tiene que jugar la vuelta con Racing el miércoles antes de Navidad, porque quedó, Sí, bueno, señor. esa llave quedó un poquito desfasada. Está pendiente, sí, señor. Gracias. Gracias a ti, Vizca. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Si quieren escuchar nuestro análisis de los derbis del fin de semana pasado, es el episodio anterior. Sé que van a amanecer el lunes con 2 episodios nuevos, así que esperamos que los escuchen. Fuerte abrazo, Vizca. Abrazo. Hasta la próxima. Esto ha sido Fútbol Infinito.